La tercera causa de coacciones es el pretensado. Un pórtico como el que se muestra es inestable porque frente a cargas horizontales adoptaría la forma de un paralelogramo. Las fuerzas horizontales generalmente se deben al viento o a acciones sísmicas y frecuentemente tienen cualquier dirección, por lo que debe preverse que las cargas horizontales pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Frente a estas cargas, el pórtico podría estabilizarse con una única diagonal que funcionaría a tracción si la carga fuera de izquierda a derecha o a compresión en caso contrario. Sin embargo, es más práctico recurrir a cables, que es lo que frecuentemente se hace. Como se vio en la estática, un cable solo puede absorber tracción. Por lo tanto, reemplazar la barra rígida por un único cable serviría para absorber la acción del viento si fuera de izquierda a derecha. Pero para un viento contrario, el cable sería totalmente inservible. El problema se soluciona agregando un segundo cable, formando una cruz. De este modo, cada cable se encargará de absorber la acción horizontal de cada sentido. Al ser un elemento sumamente flexible, si se colocan cables flojos, estos comenzarán a funcionar recién cuando todo el resto de la estructura se haya deformado demasiado y haya quedado inutilizada. Para evitar esto y que los cables trabajen de forma efectiva, deben tensarse, o sea, traccionarse. Ello se logra con un dispositivo muy simple denominado tensor de tornillo de doble acción. El tensado del cable es previo a la actuación de carga sobre la estructura y por ello se denomina pretensado. El mismo principio se aplica a algunas barras o cables de acero embebidos en hormigón, ya sea antes o después de que éste endurezca. Introduciendo esfuerzos de tracción, se logra mejorar la resistencia de la pieza. Es lo que se denomina hormigón pretensado. Veamos otros elementos solicitados a esfuerzo normal en una dirección. Y comencemos con los resortes. Cuando no está sometido a carga, el resorte posee una longitud conocida como longitud natural o longitud libre. Al aplicar una carga de compresión P, el resorte se acortará a una longitud delta L y se alargará si la carga es de tracción. Si el material del resorte es proporcional, lo cual implica que es elástico, la carga y el alargamiento también serán proporcionales, lo cual se ve reflejado en la siguiente relación. La constante de proporcionalidad K se denomina constante de rigidez del resorte. De forma inversa, puede despejarse la deformación, donde F es la constante de flexibilidad del resorte, inversa a la constante de rigidez. En el análisis precedente, el resorte, globalmente pensado, trabaja a tracción o compresión, porque habitualmente se habla de resortes comprimidos o de resortes traccionados. Sin embargo, debe entenderse que las espiras individuales de un resorte no están trabajando a tracción o compresión, sino más bien a una combinación predominante de flexión y torsión, esfuerzos que se determinan con un análisis bastante más complejo a partir del cual surge la resistencia del resorte, magnitud que las expresiones anteriores no proporcionan. Otro elemento solicitado a esfuerzo normal en una dirección son los cables. Contrariamente a un resorte o a una barra prismática maciza que pueden trabajar tanto a tracción como a compresión, los cables poseen una esbeltez tan elevada que solo pueden transmitir esfuerzo normal de tracción. En compresión, el cable fallará por pandeo, como ya hemos dicho, y como muy fácilmente puede comprobarse en la vida cotidiana. Este funcionamiento puede verse en hilos, cuerdas, sogas, cadenas y variedad de otros elementos. Describiremos brevemente a continuación los cables de uso estructural. En general, los cables están formados por torones enrollados helicoidalmente de diferentes maneras alrededor de un torón central, y cada torón está formado por alambres.
El área transversal de un cable es igual a la suma de las áreas transversales de los alambres individuales. Es la llamada área efectiva del cable. Esta área es menor que la de un círculo del mismo diámetro exterior que el cable, debido a los espacios entre los alambres individuales. Sometido a una fuerza de tracción, un cable presentará un alargamiento mayor que una barra sólida de la misma longitud, mismo material y misma área efectiva. Ello se debe a que, en un cable, los alambres se aprietan como si fueran fibras en una soga. Es por ello que, en vez de emplear el módulo de elasticidad longitudinal del material del cable, debe emplearse el módulo de elasticidad longitudinal efectivo, que tiene en cuenta este fenómeno. Entonces, para calcular el alargamiento de un cable, debe emplearse su área efectiva y su módulo de elasticidad longitudinal efectivo. Los cables pueden verse en puentes colgantes y atirantados, tensores de antenas, aerosillas y teleféricos, y grúas, entre muchos otros usos. Un fenómeno importante que debemos mencionar es el de concentración de tensiones. Las expresiones de tensión y deformación obtenidas para barras macizas son válidas, según ya dijimos, para zonas alejadas de los puntos de aplicación de las cargas o de las zonas donde se presentan variaciones bruscas de la sección transversal, de manera de no violar el principio de Saint-Venant. Estas zonas de perturbación de la distribución uniforme de tensiones son sumamente frecuentes y pueden dividirse en dos grandes grupos. El primer grupo es debido a la forma de aplicación de las cargas. Estas, muchas veces, inciden sobre las barras por medio de superficies de contacto muy pequeñas. El segundo grupo se debe a que, en la mayoría de los casos, las barras poseen agujeros para la inserción de pasadores, ranuras, muescas, chaveteros y filetes. En estas zonas de perturbación se generan picos de tensiones en regiones muy pequeñas, picos que se conocen como concentración de tensiones. Estas concentraciones de tensiones pueden estudiarse por medio de la teoría de la elasticidad, mediante el método de los elementos finitos que implica el uso de computadoras, o mediante métodos experimentales como el de la fotoelasticidad. Haremos un comentario sobre las perturbaciones del segundo grupo, aquellas debidas a modificaciones bruscas de la sección transversal. En estos casos, el objetivo de los métodos de análisis mencionados es determinar un factor de concentración de tensiones. Este factor es la relación entre la tensión máxima, que realmente se produce en el borde de la discontinuidad, y la tensión que se produciría si se emplearan las expresiones que estudiamos, como si esos picos no se produjeran. Para los diferentes tipos de discontinuidades, los factores de concentración de tensiones se presentan en forma de gráficos en bibliografía especializada. Los picos de tensión pueden disminuirse con un diseño apropiado, proporciones adecuadas, filetes de radio generoso, agujeros no demasiado pequeños. En barras de materiales dúctiles, como el acero estructural, que además están sometidas a cargas estáticas, la porción de material cercana al pico de tensión fluye plásticamente, los picos se redistribuyen y las tensiones se vuelven más uniformes. Entonces, las concentraciones de tensiones pueden a menudo ignorarse. De este modo procederemos en los problemas de esta materia, donde este fenómeno será ignorado. En materiales frágiles, por el contrario, esta redistribución no se produce y los picos de tensión deben considerarse con su valor pleno. También deben considerarse, en el caso de materiales dúctiles, que pierden su ductilidad cuando están sometidos a bajas temperaturas, a impactos o a cargas cíclicas, por lo que este fenómeno tiene mayor importancia para construcciones mecánicas, aeroespaciales y navales que para estructuras civiles. Seguidamente haremos una mención del impacto y de las cargas cíclicas. La concentración de tensiones, que debe evitarse en construcciones y en piezas de máquina, no siempre es nociva. Por el contrario, en ocasiones es deseable. Pensemos en las entalladuras, en la tableta de chocolate o en las planchas de estampillas, pensadas especialmente para que la rotura se produzca en determinado lugar y no en otro.
Por último, debemos aclarar que el fenómeno de concentración de tensiones fue introducido en el capítulo de solicitación axial por ser este el primer esfuerzo interno estudiado. Sin embargo, el fenómeno se presenta en todos los esfuerzos internos. El mismo comentario es válido para los fenómenos de impacto y de cargas cíclicas que veremos a continuación. Si una carga aplicada a una estructura no varía en magnitud, dirección, sentido ni lugar de incidencia, diremos que se trata de una carga estática. En otras palabras, ninguno de sus parámetros varía con el tiempo. Está claro que cargas de este tipo no pueden existir, ya que en algún momento deben aparecer y comenzar a incidir sobre la estructura. En realidad, una carga se considera estática cuando su tiempo de aplicación es tan prolongado que sus efectos dinámicos sobre la estructura pueden despreciarse. Caso contrario, estamos frente a una carga dinámica. Las cargas dinámicas tienen una enorme importancia en la ingeniería debido a que es muy habitual que aparezcan. Las cargas dinámicas pueden ser de diferentes tipos. Las cargas aleatorias, como por ejemplo las producidas por viento, sismo y mareas. Las cargas de impacto, que aparecen y se suprimen de modo repentino. Y las cargas cíclicas, que luego mencionaremos. Ahora hagamos un breve comentario sobre las cargas de impacto. Incluso para los sistemas de geometría más simples, sometidos a las cargas más sencillas, un análisis exacto y completo requiere procedimientos matemáticos muy avanzados. Numerosas hipótesis simplificativas deben efectuarse para que resultados de una exactitud aceptable puedan obtenerse con un esfuerzo de cálculo razonable. La relación entre el efecto, ya sea tensión, deformación, etc., de una carga aplicada de forma dinámica y el efecto de la misma carga aplicada en forma estática es lo que se denomina factor de impacto de tal efecto y para tal estructura. Por ejemplo, el factor de impacto del acortamiento para una barra que recibe una carga como la mostrada en la figura será la relación entre el acortamiento debido a la carga aplicada en forma dinámica y el acortamiento de la misma carga aplicada en forma estática. De este modo, estudiando distintos efectos para distintas estructuras y para ambas formas de aplicación de la carga, pueden obtenerse factores de impacto que luego se aplican a estructuras similares sometidas a condiciones similares. Hablemos ahora sobre las cargas cíclicas y la fatiga. En la figura se muestra una viga sostenida por dos bielas. Concentrémonos en los esfuerzos normales y sus correspondientes tensiones normales, que se generan en la biela A, cuando una fuerza puntual descendente realiza un vaivén sobre la viga. Si el vaivén está limitado a la zona 1, la biela A siempre estará traccionada. La máxima tracción se dará cuando la fuerza se encuentre sobre la biela, la mínima cuando esté en el extremo opuesto de la zona 1. Si representamos la tensión normal de la biela en función del tiempo, obtendremos una función sinusoidal que fluctuará entre un valor máximo y un valor mínimo, siempre positivos, porque la biela, repetimos, estará siempre traccionada.